¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de seguridad de instalaciones eléctricas industriales. En esta ocasión vamos a dar una breve descripción sobre las curvas tiempo corriente, características de los dispositivos de protección y cómo las aplicamos a la coordinación de protecciones en los sistemas eléctricos de tipo industrial. Bien, aquí tenemos una gráfica, una curva característica de un disyuntor, como los que hemos visto ya en sesiones anteriores. En esta gráfica tenemos un plano con eje vertical que representa un eje de tiempo y un eje horizontal que representa una corriente. Tenemos que la escala de esta gráfica es logarítmica en ambos ejes, si se fijan, va aumentando. Por ejemplo, de aquí empezamos en 0.5 y llega a 1. De aquí este intervalo acá aumenta 10, de aquí a aquí aumenta 100, de aquí a acá aumenta 1000, de aquí a acá aumenta 10.000 y lo mismo en el eje vertical. Entonces tenemos una escala logarítmica tanto en el eje vertical como en el eje horizontal. El eje de tiempo está en segundos, el eje de corriente está en amperes, pero multiplicado por 100. Aquí tenemos en esta gráfica una curva representada aquí, que es la curva característica que corresponde pues a un elemento disyuntor. Aquí vamos a tener varios parámetros que están señalados. Tenemos la corriente de accionamiento o corriente de pick-up en tiempo largo. Tenemos señalado el tiempo mínimo de apertura, por ejemplo, a una corriente determinada a la que esté trabajando el dispositivo. Por ejemplo, aquí está esta flecha indicando que este dispositivo estaría trabajando a 2500 amperes y a este punto nosotros tendríamos un tiempo de apertura de los contactos del disyuntor de 23 segundos. Bueno, tenemos un tiempo de desbloqueo en esta parte. Desbloqueo, bueno, estos tiempos de desbloqueo que están marcados aquí se refieren al desbloqueo instantáneo. Ya hablaremos de las diferentes partes de esta curva en las siguientes diapositivas. Tenemos un máximo tiempo de apertura, por ejemplo, a una corriente de operación de 2500 amperes, esta misma que tenemos acá abajo, pero ahora en la parte superior, el valor máximo de tiempo de apertura o de tiempo de liberación de la falla en este caso. Tenemos un retardo de tiempo largo, que es el retardo de tiempo después del cual empezará eh, el proceso de apertura del dispositivo. Tenemos la corriente de accionamiento pick-up instantáneo. Observen que tenemos dos corrientes pick-up de apertura, la de tiempo largo, la que está acá arriba, y la de tiempo instantáneo, la que está aquí abajo. Entonces estas características corresponden a tipos de elementos que ya hemos visto en sesiones anteriores. Por ejemplo, esta sección de tiempo largo la controlan los elementos térmicos de los disyuntores que funcionan de manera más lenta, mientras que esta parte de aquí de apertura instantánea la controlan los dispositivos magnéticos, la parte de las bobinas magnéticas de los disyuntores. Aquí abajo pues tendríamos señalada la capacidad de interrupción que tienen los dispositivos disyuntores. Bien, pues vamos a ver un poco más a detalle estos elementos que aparecen en la gráfica. Aquí nosotros tenemos que representa, esta curva representa la operación de un disyuntor. Por ejemplo, nosotros tenemos que si el disyuntor detecta una corriente de 10, en este caso
10 multiplicado por 1000 según la escala que está aquí, perdón, 10 multiplicado por 100 según esta escala, nosotros aquí tendríamos un valor de 1000 amperes. Entonces a 1000 amperes, según esta gráfica que corresponde a un disyuntor en particular, a 1000 amperes este disyuntor tardaría alrededor de 800 segundos. Si nosotros proyectamos este valor de 10 por 100, es decir 1000, sobre la curva y luego sobre el eje de tiempo, nosotros vemos que el valor de tiempo en el que este disyuntor abriría a esa corriente de 1000 amperes sería de 800 segundos. Si se fijan, es un tiempo muy largo, por eso esta sección se define de tiempo largo. De este lado nosotros tendríamos la sección de tiempo instantáneo. En este caso nosotros tendríamos que el relevador de los contactos del disyuntor se abrirían a corrientes, por ejemplo, más grandes. Aquí si nosotros vemos en esta sección de 70, dice 70 amperes multiplicados por 100 serían 7000 amperes. Entonces a un valor de 7000 amperes nosotros tendríamos que el dispositivo tardaría alrededor de, bueno, aquí vamos a dar un zoom, alrededor de 2 o 3 segundos en operar. Entonces a este valor de corriente el dispositivo operaría más rápido. Y si nosotros seguimos aumentando la corriente, por ejemplo, a 200 por 100, es decir, a unos 20.000 amperes, si se produce una corriente de falla de 20.000 amperes que detecte este disyuntor por medio de su elemento magnético, pues el tiempo en el que operará el dispositivo sería pues ya de unos 30 o 40 milisegundos. Aquí esta parte de la gráfica que está señalada en esta diapositiva nos determina la capacidad máxima de interrupción que va a tener este dispositivo. En este caso, aquí tenemos una capacidad máxima de interrupción que va a tener el dispositivo, indicada de 300 multiplicada por 100, que van a ser unos 30.000 amperes. Entonces, si la corriente de falla que está atravesando el disyuntor es mayor a esta capacidad, pues obviamente el disyuntor se va a destruir. Bien, aquí tenemos otra vez la sección de la sección de accionamiento en tiempo largo del mismo disyuntor. Esta es la misma gráfica, solamente un poquito amplificada, la misma gráfica que veíamos en la diapositiva anterior. Tenemos que los disyuntores tienen dentro de sus ajustes, dentro de sus valores nominales, un valor llamado valor nominal de la bobina de disparo, o comúnmente conocido como valor nominal del disyuntor, y este valor está dado en amperes. Este dato en algunos disyuntores, por ejemplo en los disyuntores de tipo aire, se puede ajustar. Hay algunos otros, sobre todo los más pequeños, que no tienen esta libertad de ajustar este valor de la bobina, pero en los que lo tienen, pues se puede ajustar en forma de un porcentaje. Digamos que se puede ajustar entre un 80 y un 160% del valor nominal de la bobina. Aquí nosotros tenemos uno de los, uno de los parámetros que aparecen en las especificaciones de los disyuntores. En particular, para esta curva, nosotros tenemos una corriente de accionamiento o corriente de pick-off en tiempo largo que va a ser de 10 por 100, es decir, de
1000 amperes. Entonces aquí se espera que cuando el disyuntor detecta una corriente eléctrica de 1000 amperes, pues tarde bastante tiempo en accionarse. Por ejemplo, aquí tendríamos, voy a dar un zoom por si no se ve. Aquí tendríamos que para una corriente de 1000 amperes detectada por el disyuntor, este disyuntor tardaría alrededor de 900 o 1000 segundos en operar. Es decir, estaría soportando una corriente durante mucho tiempo. La corriente de 1000 amperes durante 1000 segundos. Si nosotros tenemos, por ejemplo, que el disyuntor está trabajando en este punto, es decir, detecta una corriente de alrededor de, ¿qué será? 25 multiplicado por 100, pues aquí está indicado, 2500 amperes. Entonces, el tiempo en el que va a operar y abrir sus contactos será de 23 segundos, indicado aquí. Si nosotros tenemos que el dispositivo disyuntor opera en este punto de aquí, nosotros tenemos la misma corriente, o aproximadamente la misma corriente que teníamos abajo. De hecho está un poquito desfasado aquí, pero aquí nos indican que está operando igual a 2500 amperes, que estaría operando por aquí. Solamente que ahora en esta parte superior de la gráfica nosotros tendríamos que los contactos del disyuntor abrirían aproximadamente en 110 segundos. Si proyectamos este punto hacia la izquierda al eje de tiempo, tendríamos que el disyuntor abre en 110 segundos. Aquí hay que observar que aquí hay una especie de envolvente que tenemos que define los intervalos en los que va a operar el disyuntor. Por ejemplo, aquí teníamos dos puntos a la misma corriente, es decir, a 2500 amperes. Este punto de aquí debía ser el mismo punto de acá arriba, digamos de forma vertical, deberían estar operando los dos a 2500 amperes. Pero si se fijan, tenemos dos posibilidades de operación: que el disyuntor abra en 23 segundos o que el disyuntor abra en 110 segundos, que tarde esas dos cantidades de tiempo. Entonces este intervalo pues está definido precisamente por este envolvente. Esta envolvente se denomina curva característica del dispositivo disyuntor. Entonces aquí tenemos abajo el tiempo mínimo de liberación de falla y acá tenemos el tiempo máximo de liberación de falla. Es decir, la liberación de falla que va a tener este disyuntor cuando detecte una corriente de 2500 amperes va a caer en alguno de estos dos valores. ¿Por qué tarda tanto tiempo en abrir el disyuntor en esta región, cuando se opera en esta región? Porque esta región está diseñada para proteger contra sobrecargas. Hay que recordar que una sobrecarga permite que un dispositivo, el dispositivo protegido en este caso, quizás un alimentador, quizás algún motor, opere por arriba de su valor nominal ligeramente, sin desconectarlo de inmediato. Puede operar durante cierto tiempo. Entonces, cuando se excede cierto tiempo, opera un dispositivo de sobrecarga para desconectar la máquina. Entonces, esta región se denomina precisamente de tiempo largo o de accionamiento de tipo largo, porque para operar requiere, pues si se fijan en el eje vertical, tiempos de bastantes segundos. No abre de inmediato, no se abren los contactos del disyuntor de inmediato cuando se está operando en esta región. Esta región, como veíamos también ya en alguna otra sesión,
está controlada por los dispositivos de detección térmica. Recuerden que los dispositivos de detección térmica son más lentos, tardan varios segundos en operar respecto a los dispositivos de detección electromagnética. Bien, entonces aquí tenemos este cuadro nos está indicando la región en la que trabajamos el disyuntor eh, como protección de sobrecarga. Esta parte aquí. Tenemos que la bobina del disyuntor la podemos ajustar, si es que la podemos ajustar, porque hay que recordar que no todas las bobinas se van a poder ajustar, no todos los disyuntores van a tener una bobina ajustable. Si la podemos ajustar, por ejemplo, a diferentes porcentajes, si tenemos una bobina de 200 amperes y la ajustamos al 120%, entonces nosotros tendríamos un ajuste de pickup, este ajuste que está aquí arriba, de tiempo largo, de 240 amperes. Entonces, cuando tenemos posibilidad de ajustar la bobina, nosotros tenemos posibilidad de elegir entre varios valores de ajuste de tiempo largo de pickup en esta región. Entonces aquí está otra vez el tiempo de apertura señalado de manera explícita. Aquí tenemos el máximo tiempo de apertura del dispositivo a un valor de operación de corriente de 2500 amperes en este disyuntor, el valor de apertura mínimo. Entonces otra vez repito, esta es el intervalo del tiempo en el que podría operar y abrir sus contactos un disyuntor a 2500 amperes en el caso del disyuntor asociado a esta curva característica. Aquí tenemos señalada otra región. Esta es la región de accionamiento instantáneo. En esta región se opera el elemento magnético, es decir, la bobina del disyuntor. Hay que recordar que la bobina del disyuntor opera mucho más rápido que lo que el elemento térmico. El elemento térmico pues tiene retardo de varios segundos, mientras que el elemento magnético de detección de falla o de sobrecorriente en el disyuntor permite operaciones mucho más rápidas, pues prácticamente instantáneas, del orden de milisegundos. Entonces esta región está definida precisamente para trabajar con tiempos mucho más rápidos. Por ejemplo, pues aquí tenemos que si nosotros empezamos a incrementar el valor de la corriente de falla que está atravesando un disyuntor, nosotros vamos a tener que pues los tiempos de operación se van a hacer más cortos, se van a hacer más pequeños. Entonces, estas dos configuraciones o estas dos opciones de trabajar el dispositivo, ya sea en esta zona o en esta zona, van a permitir que el dispositivo sea trabajado como un dispositivo de protección de sobrecorriente, es decir, protección de un cortocircuito contra un cortocircuito, si nosotros trabajamos en esta zona, o con protección contra sobrecarga, si nosotros trabajamos el dispositivo en esta zona. Entonces aquí hay una pequeña tabla en el caso de esta gráfica. Aquí hay una tabla que nos da valores aproximados, valores promedio de desbloqueo de los contactos del interruptor
Aquí tenemos que diferenciar, por ejemplo, entre un latching, que es el desbloqueo de los contactos del disyuntor, y diferenciar entre lo que es el clearing, que sería el despeje de la falla. Vamos, cuando se abren los contactos de un disyuntor, permanece un arco. El hecho de que los contactos del disyuntor no estén cerrados, que ya estén separados, no implica que la falla se despejó o se liberó. Mientras permanezca el arco, la falla no permanece liberada. Entonces nosotros tenemos que en un extremo de la curva, por ejemplo, regresando este par de puntos de aquí, en el extremo inferior, si nosotros tenemos una corriente de 2500 amperes circulando por el dispositivo disyuntor, se va a empezar la operación de apertura. Se va a enviar la señal a los contactos del disyuntor a que abran, pero la falla no va a estar totalmente despejada sino hasta que nosotros estemos en el punto de acá arriba. Entonces, el hecho de tener contactos abiertos no implica que la falla ha sido liberada. Aquí entonces en esta tabla pues nos da un valor promedio en el que tenemos que para 5000 amperes pues el desbloqueo de los contactos tarda aproximadamente 5 milisegundos. Para 30.000 amperes pues es el desbloqueo de los contactos, es decir, la apertura de los contactos tarda alrededor de 2 milisegundos para este disyuntor en particular. Entonces aquí observen, está la gráfica, el símbolo también del dispositivo disyuntor. Aquí observen que el valor instantáneo en algunos dispositivos, ok, este es un ajuste, me olvidaba comentar, el pickup instantáneo o el valor de ajuste instantáneo es el valor en el que va a operar el dispositivo de forma instantánea. A veces está dado también como porcentaje de, del valor nominal del dispositivo. En este caso, si se fijan, el valor instantáneo de operación, aquí marcado como instantáneos pickup, está marcado como 7x. Este 7x representa que el dispositivo va a disparar de forma instantánea si nosotros tenemos un valor de 7 veces el valor nominal de el valor nominal del disyuntor. En este caso el valor nominal del disyuntor era, como veíamos en las diapositivas anteriores, de 10% de 1000 amperes. Entonces el valor de disparo instantáneo o instantaneous pickup va a ser de 7 por 1000, que va a ser de 7000, y vamos a tener un margen de error de más o menos el 10%. Entonces se espera que alrededor de 7000, entre 6300 y 7700, nosotros tengamos, eh, bueno, entre 6300 y 7700 amperes circulando a través del dispositivo disyuntor, nosotros tengamos la operación de forma instantánea. Y el tiempo de operación en esta región pues variaría entre un punto un segundo y pues algunos segundos, como unos 6-7 segundos según esta parte de aquí. Entonces esta parte nos va a permitir liberar fallas de cortocircuito, y esta parte de acá nos va a permitir liberar fallas contra sobrecarga. Bien, aquí puse una gráfica en la que si nosotros tenemos un disyuntor que tiene la libertad o que permite ajustar el tiempo del disparo instantáneo que veíamos en la diapositiva anterior, pues vemos cómo cambia el comportamiento de la curva característica.
por ejemplo, un disyuntor que tiene un ajuste, que tiene la posibilidad de ajustar el disparo instantáneo, por ejemplo a 10x, tendría esta curva característica. Un disyuntor que tiene la posibilidad de ajustar el pick-up, el instantaneous pick-up o el valor de accionamiento instantáneo a 5x, pues tendría una curva como esta. Entonces, cuando se tiene la posibilidad de ajustar este valor de disparo instantáneo, nosotros podremos cambiar el valor, la forma de la gráfica del disyuntor. Esto permite hacer alguna especie de coordinación posteriormente cuando tenemos varios disyuntores que tienen que operar en conjunto en un sistema eléctrico. Tenemos que hay disyuntores, sobre todo pues los más modernos, ya hay disyuntores electrónicos bastante sofisticados que permiten hacer una variación en cuanto a el tiempo en el que se va a iniciar el proceso de desconexión de los contactos del disyuntor. Entonces ese ajuste, por ejemplo, cuando se le aplica a esta región de operación de instantánea, de disparo instantáneo, se le denomina retardo de tiempo corto. El retardo de tiempo corto nos permite aplicar un tiempo de espera que realmente no es mucho, por eso se llama retardo corto. Nos permite aplicar un tiempo de espera antes de que inicie el proceso de apertura de forma instantánea. Aquí, si se fijan, tenemos dos ajustes. Aquí esta sería la curva característica de un disyuntor, la región de tiempo largo, la región de tiempo corto o región instantánea de operación. Aquí nosotros tendríamos que esta curva se puede modificar. Tenemos dos, en este caso dos variantes. Si el ajuste de retardo se hace en 6 ciclos de retardo, esta curva tendría esta parte punteada. Si nosotros ajustamos un tiempo de retardo de 30 ciclos, esta curva característica subiría un poco hacia arriba. Tendría esta parte de aquí. Entonces, si se fijan, esta diferencia de 30 ciclos, si tenemos una frecuencia de 60 Hz en la red eléctrica, 30 ciclos pues son medio segundo, ¿no? Es medio segundo. Entonces, si nosotros tenemos una diferencia de medio segundo entre el retardo, entre el ajuste de retardo de, que representa esta curva de aquí abajo y la que representa esta parte de acá, nosotros vemos que ese tiempo de retardo se ve reflejado aquí. Tenemos que la gráfica de arriba responde en mayor tiempo, tarda más en responder. Si se fijan aquí vemos que libera la falla en 0.5 segundos, mientras que la curva de abajo, si operamos en algún punto de aquí, liberaría la falla en alrededor de 0.1 segundo. Entonces nosotros podemos tener un ajuste de retardo de tiempo corto para pues, variar justamente el tiempo o el número de ciclos para esperar, por ejemplo, 6 ciclos, en este caso 30 ciclos, antes de que se produzca el disparo instantáneo. Un disparo se refiere en este contexto de relevadores a la señal eh, que permite abrir los contactos. Cuando se produce un disparo decimos que se envía la señal a los contactos del disyuntor para que se abran. Eso es un disparo en este contexto. Bien, aquí tenemos pues la forma de la señal de onda senoidal de corriente alterna que tiene que interrumpir un disyuntor. Entonces aquí vemos que
Aquí tenemos que se cumple un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos. A este tiempo es a lo que se refiere estos ciclos de retardo. Entonces estos ajustes también permiten pues realizar parte de la coordinación de protecciones. Aquí tenemos otro elemento que también aparece muy comúnmente en las protecciones eléctricas, que son los fusibles. Este es el símbolo del fusible con un interruptor, y estas son las curvas características de un fusible. Hay que recordar que un fusible, a diferencia de un disyuntor o interruptor automático, se utiliza una sola vez. Cuando se funde, pues hay que reemplazar el dispositivo fusible. Los dispositivos fusibles tienen curvas características como estas. La curva de la derecha es la que nos permite, es la que representa los valores de corriente en los que la falla, si se presenta alguna falla, los valores de corriente en los que la falla se libera totalmente, mientras que la curva izquierda representa pues los valores de corriente a los que el fusible se empieza a fundir. Entonces, cuando el dispositivo se empieza a fundir, bueno, es un proceso que ya es irreversible, ¿no? Se empieza a fundir y desde que se empieza a fundir sabemos que pues el fusible se va a abrir, pero eso tarda un cierto tiempo. Además de que se presenta un arco, un arqueo. Entonces, el tiempo en el que la falla está totalmente liberada está representada por la curva de la derecha. Y aquí tenemos otra vez, por ejemplo, para un fusible que esté representado por esta curva, por este par de curvas, que, que tenga un valor de corriente circulando a través de este fusible. Vamos a hacer un zoom. Por ejemplo, de 20 amperes circulando a través de este fusible. Nosotros vamos a tener dos valores de tiempo, uno que da la curva de la derecha y uno que da la curva de la izquierda. La curva de la izquierda también está denominada como tiempo de fusión mínima. Nos da un tiempo aproximadamente de 25 segundos, aquí está indicado, a 200 amperes. Dije 20, realmente esto está multiplicado aquí por 10, son 200 segundos. Entonces, a 200 segundos nosotros tendríamos un tiempo de 200 amperes, tendríamos un valor de 25 segundos. Igual a 200 amperes, pero con la curva de arriba, la curva de la derecha, nosotros tendríamos un tiempo aproximadamente de 120 segundos. Entonces, esta diferencia de dos tiempos nos representa el intervalo de tiempo desde que el dispositivo fusible se empieza a fundir hasta que el dispositivo ya liberó totalmente la falla. Es decir, ya se interrumpió totalmente el arco y totalmente la corriente eléctrica desde un extremo del fusible al otro extremo del fusible. Entonces los fusibles pues van a tener su curva característica, y esta curva pues también nos va a permitir realizar la coordinación de protecciones de manera adecuada. Tenemos otro tipo de dispositivos que son los dispositivos de falla a tierra. Hay que recordar que este tipo de dispositivos utilizan generalmente transformadores de corriente para realizar la medición de corrientes a través de un conjunto de conductores y después hacer algunas operaciones para identificar si hay un desbalance en las corrientes. Si hay un desbalance en las corrientes, quiere decir que hay una fuga de corriente que se está yendo a tierra. Por lo tanto, hay que accionar alguna protección. Entonces, los dispositivos de protección contra falla a tierra
también se grafican en ejes coordenados tiempo contra corriente y tienen esta forma. En este caso, pues las curvas no tienen una envolvente, sino son curvas simples. Pero tenemos que estos dispositivos se pueden ajustar para que operen con un retardo de tiempo. Ya veíamos en el caso de los disyuntores que tenían el ajuste de tiempo corto, de retardo de tiempo corto. Aquí también tenemos un ajuste de retardo. Entonces, el valor nominal de ajuste nominal de este tipo de interruptores estaría dado por el valor vertical que aparece aquí. Aquí en este caso, para el dispositivo que está representado por esta curva, el valor nominal de operación sería de 10 por 100, sería de 1000 amperes. Sería el valor de corriente de activación en el que estaría funcionando este dispositivo para abrir algún interruptor. Aquí hay que recordar que este tipo de dispositivos de falla tierra no actúan solos, necesitan estar asociados a un interruptor aparte. Entonces aquí el efecto de tener retardos de tiempo nuevamente es que si nosotros tenemos una configuración de medio segundo de retardo en el dispositivo, la curva del dispositivo tiene esta forma. Pero si nosotros tenemos otro ajuste, por ejemplo de 0.1, pues la curva, la parte digamos horizontal, tiende a bajar, tiende a tener un menor tiempo de operación, opera en menos tiempo. Entonces estos ajustes también permiten coordinar este tipo de protecciones. Hay que recordar que la coordinación de protecciones nos permiten hacer que algunos dispositivos de protección en una instalación eléctrica operen antes que otros dispositivos de operación, dependiendo qué parte del sistema deseamos que se desconecte antes para evitar que se desconecte la totalidad de alimentación de energía a todo un complejo. Aquí pues tenemos el artículo 230-95 de la norma que especifica pues los criterios y, y las ocasiones en las que este tipo de protecciones de falla tierra se deben de incluir. No en todos los equipos, no en todas las condiciones de operación se pueden incluir este tipo de equipos. Entonces aquí este artículo 230-95 de la norma oficial mexicana o del NEC nos especifica las condiciones en las que tenemos que utilizar de forma obligada y en las condiciones en las que no una protección de falla a tierra. Bien, pues lo siguiente es la coordinación de protecciones. Aquí vamos a ver una breve descripción de lo que sería la coordinación de protecciones. Como comentábamos anteriormente, la coordinación de protecciones significa que si nosotros tenemos algún sistema eléctrico trabajando y tenemos varias protecciones, por ejemplo en este caso tenemos esta parte del transformador que podría representar la subestación de un sistema industrial, tenemos el alimentador principal que está aquí, la protección del alimentador principal que sería esta protección A, tenemos aquí algunos circuitos alimentadores que se derivan, tenemos aquí un alimentador secundario y el circuito sigue, ¿no? Este alimentador secundario pues tiene su dispositivo de protección. Si nosotros tenemos que ocurre una falla en este extremo de este alimentador, en este punto de acá, nosotros desearíamos que la protección que opere sea esta protección B, la protección que está marcada como B. Pero si no están bien coordinadas las protecciones, podría ser que no solo operara B, sino que operara la protección A
y eso implicaría que la alimentación a estos alimentadores que vienen acá o circuitos derivados que vienen acá se interrumpiría porque estaríamos abriendo esta parte de aquí, lo cual sería un efecto indeseable. Nosotros quisiéramos que se abriera esta parte de aquí, si la falla ocurrió aquí, que se abriera esta parte de aquí y que se aislara solamente esta parte. Y que todas las otras partes, por ejemplo las que están alimentadas de aquí y de acá, permanecieran trabajando normalmente. Para eso hay que coordinar las protecciones. Entonces, esta protección marcada como A va a tener sus curvas características. La protección B va a tener sus curvas características. Curvas que están indicadas de este lado. Aquí tenemos las curvas características, tanto de la protección A del alimentador principal como de la protección B de este otro alimentador, el alimentador B. Entonces aquí tenemos un par de letreros. Aquí tenemos la protección de sobrecorriente principal, está indicada para el dispositivo A por medio de estas curvas características. La curva característica que tiene diagonales aquí hacia la izquierda, hacia abajo y hacia la izquierda, marcada como A. Tenemos que la protección B sería un disyuntor que tiene esta curva característica. Aquí hay que observar que estas curvas nos van a representar, nos van a indicar las zonas que ya analizábamos en las diapositivas anteriores, la parte de operación en tiempo largo, la parte de operación instantánea, esta parte de aquí, la capacidad máxima de interrupción. Entonces aquí hay que notar algo. Si nosotros tenemos que las gráficas de los dispositivos instalados, dispositivo A y dispositivo B, se traslapan, si nosotros instalamos dos dispositivos al azar y las gráficas de estos dispositivos se traslapan, por ejemplo, este dispositivo tiene un valor nominal de 800 amperes en cuanto a su valor de bobina y su valor de pick-up en tiempo largo, su accionamiento en tiempo largo tiene un valor de 800 amperes. Aquí si se fijan se toma el valor de la curva izquierda, del extremo izquierdo de la curva, del envolvente, aquí también. Entonces este otro interruptor representado por esta curva tiene un valor nominal de 1600 amperes de pick-up de tiempo largo o de accionamiento de tiempo largo. Entonces eso corresponde al valor el valor nominal del dispositivo de interrupción. Entonces supongamos que se seleccionaron esos dos dispositivos al azar, uno de 800 amperes para esta parte B y uno de 1600 amperes para la parte A. Si analizamos las curvas, las gráficas, hay un traslape aquí. Este traslape está dado por esta zona de cuadros, de rombos, y tenemos otro traslape por acá abajo. Tenemos otro traslape de este lado. Si tenemos que ocurre una falla en este punto, después de la protección B, en este punto ocurre una sobrecorriente. Vamos a suponer que la sobrecorriente es de 100 por 100 según el eje de tiempo. Entonces proyectamos una recta desde el eje de corriente. No, perdón, son 100 por 10, que serían 1000 amperes. Supongamos que nosotros tenemos una sobrecorriente de 1000 amperes. Entonces proyectamos sobre la curva y nosotros vemos que el dispositivo empezaría a operar en un tiempo de aproximadamente 150 segundos. Entonces aquí operaría el dispositivo B. Hasta allí todo bien. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos una sobrecorriente, por ejemplo, de 500, en este caso multiplicado por 10, que serían 5000 amperes? Una sobrecorriente de 5000 amperes
nosotros tendríamos que ambos dispositivos podrían operar. Proyectamos una línea recta desde este valor de 500 amperes. Si la corriente de falla que está pidiendo precisamente una falla en este punto está pidiendo 500 amperes, entonces el disyuntor estaría sintiendo una corriente de 500 amperes, pero esa corriente de 500 amperes no solo estaría pasando a través del disyuntor B, sino también a través del disyuntor A. Entonces, en este caso, ambos disyuntores tendrían opción de operar porque se estaría trabajando en este punto. Si ambos disyuntores se abren, pues se abriría esta parte de aquí y esta parte de acá y dejarían sin alimentación toda esta zona. Se interrumpiría el suministro eléctrico. Entonces, este es un ejemplo en el que no están coordinadas las protecciones. Elegir al azar los dispositivos disyuntores. Acá hay otro caso. Aquí también vamos a tener que si nosotros tenemos una corriente de falla que está arriba de unos 1800 amperes, es decir, trabajamos de aquí hacia la derecha, también vamos a tener un traslape de las dos curvas de estos disyuntores. Entonces, en este caso, también vamos a tener que ambos disyuntores podrían abrirse, lo cual pues representa una falta de coordinación entre las protecciones en este sistema eléctrico. Bien, aquí hay un ejemplo de coordinación de protecciones un poco mejor respecto al anterior. Aquí nuevamente tenemos un diagrama de un sistema eléctrico, el alimentador, la subestación de alimentación, tenemos el alimentador principal con su protección A, tenemos aquí algunos circuitos que se derivan, tenemos aquí el alimentador B con su protección B, acá tenemos algunos circuitos que se derivan y aquí tenemos un circuito derivado con su protección C. Entonces habría que buscar que las curvas de los disyuntores A, B y C no se traslaparan y que las curvas del disyuntor que está más cercano, digamos, al circuito derivado, por ejemplo aquí este sería un circuito derivado, si se produce una falla aquí no queremos que se accionen las protecciones B y A, queremos que se accione primero la protección C. Ya si no se acciona la protección C o falla la protección C, ya que se accione la protección B. Y si no se acciona la protección B por alguna razón, que se accione la protección A. Entonces la primera protección que se tendría que accionar sería la protección C. Tendríamos que tener un disyuntor con unas curvas características que actúen más rápido en tiempos más cortos que las curvas de los otros disyuntores B y disyuntor A. Si ocurre una falla aquí, entonces en los circuitos derivados las protecciones tienen que actuar mucho más rápido. Entonces hay que seleccionar algún disyuntor, algún valor nominal de disyuntor. Recuerden que el valor nominal del disyuntor aparece en la parte de aquí arriba. De tal forma que opere más rápido que los otros dos disyuntores. En este caso, aquí está seleccionado el disyuntor C, de acuerdo al valor nominal de 2 por 10 amperes. Este sería su valor nominal. Entonces nosotros tenemos que si en este punto del circuito eléctrico ocurre, se presenta una falla, por ejemplo, que sea de 8 por 10, unos 80 amperes, pues esta primera curva lo va a detectar y va a operar en tiempos que van entre los 15 segundos y los 60 segundos.
Si nosotros tenemos un valor de operación de corriente de falla, de corriente de falla mucho mayor, por ejemplo, de unos 20 amperes en esta parte, nosotros, perdón, de 20 por 10, que serían 200 amperes, en esta parte nosotros tendríamos que el valor de disparo tendría que ser instantáneo, igual, de este disyuntor C. Entonces aquí tendríamos la parte de respuesta instantánea o de disparo instantáneo de esta curva en este disyuntor. Entonces en este punto, si la falla aparece en este punto, este disyuntor sería el que tendría que operar. Si nosotros tenemos una falla que solicite una corriente mucho mayor en esta parte del sistema eléctrico, por ejemplo una corriente que sea de 100 por 10, que serían 1000, nosotros tendríamos que la curva que actúa más rápido o que actúa antes es la curva que está más abajo. Aquí observen que la parte inferior, que las tres curvas van a tener un cruce con este valor de 1000 amperes. Entonces, si se produce aquí una falla que solicite una corriente de 1000 amperes, esos 1000 amperes van a atravesar los tres disyuntores, el disyuntor A, disyuntor B y el disyuntor C. Entonces, ese valor de corriente de 1000 amperes, según la gráfica, puede hacer operar el disyuntor A, puede hacer operar el disyuntor B, porque atraviesan sus curvas, o puede hacer operar el disyuntor C. En este caso, el disyuntor que va a operar va a ser el que tenga una curva pues más cercana a cero respecto al eje de tiempo. En este caso, el disyuntor C va a ser el que va a operar. Hay que recordar que si estas curvas estuvieran encimadas, o esta parte de las curvas estuvieran encimadas, por ejemplo, esta de aquí y esta de aquí estuvieran encimadas con la curva del disyuntor C, tendríamos un traslape de curvas. Entonces si se produce una sobrecorriente de una magnitud que caiga en ese traslape de curvas, nosotros tendríamos que hay que podrían operar las tres protecciones. Entonces eso sería un efecto indeseable, porque podríamos dejar sin energía eléctrica a pues a todas las partes del circuito eléctrico. Entonces, como veíamos en las diapositivas anteriores, si nosotros le aplicamos un ajuste de retardo de tiempo a estas curvas, nosotros elevamos esta parte plana de estos disyuntores. Entonces conseguimos que estas curvas no estén encimadas, y por lo tanto logramos una coordinación de protección. Ese ajuste de retardo que hacemos implica que si nosotros operamos, por ejemplo, si operamos en esta zona con para proteger contra sobrecorriente de valor alto, por ejemplo de 200 por 10, que será de 2000 amperes, nosotros tendríamos que antes de que operara la protección, si nosotros tenemos la falla, por ejemplo en este punto, antes de que operara la protección A, que le correspondería, si ocurre la falla en este punto, le correspondería a la protección A, abrir el circuito. Eso implicaría que nosotros tenemos que esperar 30 ciclos de acuerdo al retardo que está ajustado. Entonces, esperar 30 ciclos, sobre todo si la corriente de falla que está atravesando el circuito es muy grande, pues puede ser mucho tiempo, ¿no? Medio segundo de retardo antes de que la protección opere es demasiado tiempo. Eso podría ocasionar pues daños. Entonces muchas veces esta configuración pues puede no ser la ideal también. Bien, eso es un ejemplo de coordinación de protecciones. Aquí tenemos otro ejemplo de coordinación de protecciones. En lugar de utilizar elementos disyuntores que tengan retardo,
podríamos utilizar elementos que actúan mucho más rápido, como son los fusibles. Los fusibles son elementos que actúan mucho más rápido que los disyuntores, generalmente. Entonces aquí tenemos un ejemplo de coordinación entre un disyuntor y un dispositivo fusible. Entonces otra vez aquí tenemos un sistema eléctrico que tiene una protección del alimentador principal por medio de un disyuntor A, y tenemos una protección por medio de un fusible. Entonces aquí la idea pues es también buscar la forma en que se coordinan estas dos protecciones. Se puede ver a través de las curvas que nosotros tenemos que el fusible tiene un valor nominal de 80 por 10, es decir, 800 amperes, y el disyuntor A tiene un valor nominal de 160 por 10, 1600 amperes. Entonces nosotros tenemos que si se produce una falla de este lado del fusible, nosotros queremos que el dispositivo que se abra sea el fusible y no el dispositivo A. Entonces aquí vemos que si tenemos una corriente, bueno, pues si tenemos una corriente por ejemplo de 200 por 10, es decir, de 2000 amperes, el primer dispositivo que se accionaría pues sería el fusible. Y en general, mientras la falla ocurra acá, pues nosotros vamos a tener que el primer elemento que se va a accionar va a ser el fusible. Aquí tenemos un punto. Puede haber casos especiales en los que si el dispositivo disyuntor es bastante rápido, puede ser que a valores de sobrecorriente, valores grandes de sobrecorriente, el disyuntor reciba la señal de abrir sus contactos y también el dispositivo fusible empieza a fundirse. En tal caso puede ser que incluso los contactos sean mucho más rápidos, los contactos del disyuntor sean más rápidos que el fusible. Entonces, si este dispositivo no tiene ningún retardo, actúa de forma instantánea, puede ser que incluso le llegue a ganar al fusible en ciertos casos, pero generalmente la función del fusible es mucho más rápida que un disyuntor. Entonces, esta sería la forma de coordinar la protección. Observen que no hay ningún traslape entre las curvas. El dispositivo que va a operar antes va a ser el dispositivo fusible. El dispositivo que actúa después sería el dispositivo disyuntor con esta curva característica, en caso de que haya una falla en este punto. En caso de que la falla aparezca aquí, justo después del dispositivo A, el dispositivo que tendría que operar pues sería justamente el que está protegiendo esta zona, que sería el disyuntor A. Finalmente aquí tenemos un ejemplo de coordinación de protecciones con algunos elementos, pues ya combinando los tres tipos de elementos: disyuntores, fusibles y dispositivos de protección contra falla tierra. Entonces aquí tenemos otra vez el diagrama unifilar, el diagrama eléctrico de un pequeño sistema. Tenemos el alimentador principal, tenemos su disyuntor A, aquí está el símbolo de una protección contra falla a tierra. Aquí tenemos el fusible, un fusible, tenemos otro dispositivo de protección contra falla a tierra. Aquí vemos que los dispositivos contra falla a tierra no están trabajando solos, sino que controlan la apertura de un dispositivo, en este caso del disyuntor, en el caso del alimentador principal, y aquí trabaja en conjunto con el interruptor asociado a este fusible. Entonces no están trabajando solos.
Hay que recordar que los dispositivos de protección contra falla a tierra, pues lo que hacen es buscar o verificar si hay alguna corriente que se esté fugando, por ejemplo, por medio de algún aislamiento, cables que tengan un aislamiento defectuoso y que estén tocando, por ejemplo, alguna pared, o por ejemplo los devanados de un motor que estén con un aislamiento que ya está desgastado, producen una fuga de corriente. Entonces, esa fuga de corriente generalmente no es de una magnitud muy grande porque está siendo realizada a través, por ejemplo, si está en contacto con una pared, esa pared tiene una cierta impedancia, no es un conductor puro, sino tiene un valor de impedancia bastante grande. Entonces, la corriente a través de esa fuga de corriente no es un valor de corriente muy grande. Entonces, este dispositivo no es para, digamos, proteger contra corrientes muy grandes. Por lo tanto, la zona que tiene que proteger, si se produce una falla, por ejemplo, de falla a tierra, en este punto del circuito, nosotros tendríamos, al menos así como están estas curvas acomodadas, nosotros tendríamos que la operación que operaría primero sería la asociada a esta curva, la curva D. Entonces, por ejemplo, si tenemos una operación de 5, una corriente asociada de 5 por 100 a través de este dispositivo, tendríamos una corriente de unos 500 amperes. Sería una fuga de corriente, pues en este caso bastante considerable, ¿no? Estamos considerando eh, un sistema eléctrico que tiene una falla de 500 amperes, de falla a tierra. El primer dispositivo que tendría que funcionar, así como están acomodadas estas gráficas, sería el dispositivo de protección de falla a tierra. Si la corriente de falla a tierra, no importando que sea una falla a tierra, ya es muy grande, por ejemplo que excede en este caso los 8 por 100, los 800 amperes, entonces la protección que tendría que operar sería la protección contra sobrecorriente asociada a este dispositivo, que sería el fusible. Bien, entonces, ¿cómo se realiza la coordinación cuando nosotros tenemos protección contra sobrecorriente, estos dispositivos aquí asociados? Lo primero que se realiza pues es la coordinación de las protecciones. Si hay una protección disyuntor y una protección fusible, de esta forma, pues hacer la coordinación entre esos dos. Sabemos que tiene que operar más rápido el elemento que está más lejos del alimentador principal, en este caso el fusible. Entonces se empieza coordinando precisamente las protecciones fusible y disyuntor, si van a tener un disyuntor y un fusible, de tal forma que las curvas del disyuntor y el fusible no se traslapen. Si vamos a tener asociadas protecciones contra sobrecorriente, nosotros vamos a tener que la protección asociada primero vamos a empezar con la protección asociada al alimentador principal aquí. Esta protección tiene que evitar un traslape con la siguiente protección que viene en cascada, o que le llaman aguas abajo, que es esta. Tenemos que evitar que la curva de este dispositivo se traslape con la curva de este dispositivo. En este caso, la curva del dispositivo de protección contra falla a tierra, que es esta curva, si se fijan, no está tocando la curva del fusible. Esta sería la curva de liberación de falla total del fusible. Entonces, esta curva no está tocando esta curva de fusible. Y debe de estar al menos el valor que está vertical, que es el valor nominal de esta protección B, debe de estar entre la curva del disyuntor A y la curva del disyuntor C. Entonces, como se muestra aquí,
La curva del disyuntor, la curva de la protección contra falla tierra, en este caso D, asociada al fusible, como está antes del fusible, es decir, está aguas abajo del fusible, tendría que tener su valor vertical, su componente nominal, su valor nominal, que sería en este caso de unos 4 amperes, 4 por 100, 400 amperes, a la izquierda justamente de la curva del fusible. Aquí hay que recordar que estos valores horizontales se pueden ajustar por medio del ajuste de retardo de tiempo que tienen estos dispositivos contra falla a tierra. Entonces estas curvas se pueden mover hacia arriba o hacia abajo dependiendo de este valor de retardo, de tal forma que nosotros evitemos precisamente los traslapes que no queremos. Aquí, si se fijan, este valor horizontal, esta curva horizontal, puede traslaparse con la curva característica del disyuntor. En este caso, esto nos estaría representando que de aquí a aquí, en este intervalo, bueno, todo este intervalo de la curva, operaría si se presenta un valor de falla tierra que tenga magnitudes en este rango, en estos rangos, entre digamos 10 y unos 60 por 100 amperes, operaría pues la protección de falla tierra, dada hasta este punto. Si se presenta un valor de corriente de falla tierra mayor a este valor, es decir, de aquí en adelante, lo va a detectar el dispositivo de protección contra sobrecorriente del alimentador principal, si es que la falla tierra ocurrió en este punto. Si la falla tierra ocurrió en el punto de acá, los dispositivos que primero tienen que trabajar van a ser los dispositivos que están más hacia la izquierda. Bien, pues estos son los ejemplos de coordinación de protecciones, descripción de las curvas características de los diferentes dispositivos de protección. Entonces espero haber sido claro. Y estas son las referencias que estamos usando. Les agradezco mucho su atención y los espero la siguiente sesión.